Y a continuación tiene el turno de intervención el decano del Colegio de Registradores. Cuando quiera, Gonzalo. Muchas gracias. Excelentísimo señor Ministro de Justicia, ilustrísimo señor Director General de los Registros y del Notariado, excelentísimas, ilustrísimas autoridades presentes en el acto, queridos compañeros, señoras y señores. Sean mis primeras palabras las de bienvenida y agradecimiento al señor Ministro de Justicia y al Director General de los Registros y del Notariado, y a todos ustedes, por su presencia en este acto que coincide, además, con el 155 aniversario de nuestra primera ley hipotecaria aprobada el 8 de febrero de 1861. Es un acto que, además, es muy importante para los registradores porque es el día en que tributamos un merecido homenaje a los registradores que, por haber cumplido la edad o por decisión voluntaria, se han jubilado durante el año 2015. En el que rendimos también un homenaje especial a aquellos registradores o personalidades que por su especial dedicación, implicación o contribución con y a la función registral se han hecho especialmente acreedores al reconocimiento de su labor y a la concesión de la máxima distinción colegial, la Medalla de Honor del Colegio. Un acto especial y emotivo para los registradores, para sus familias, que este año cobra especial significación por la personalidad de los distinguidos y homenajeados. Queridos compañeros jubilados, vaya en primer lugar, en nombre de la Junta de Gobierno y de todos los registradores a los que quiero y puedo representar, nuestra más cariñosa felicitación por haber culminado de forma brillante vuestra trayectoria profesional. Pero también nuestro agradecimiento por haber servido a la institución registral durante todos estos años a través de vuestro permanente y constante ejercicio de la función registral, de vuestra dedicación a las tareas registrales con la vocación de servicio público que como registradores debemos cumplir. Habéis dejado parte de vuestra vida en todos y cada uno de los destinos en los que habéis estado, pero también los que hemos tenido la suerte de coincidir con vosotros en ellos, nos hemos quedado con una parte de vuestra vida, de vuestro ejemplo, de vuestra experiencia, de vuestra ayuda, de vuestro consejo, de vuestro compañerismo y de vuestra amistad. Este año es especialmente emotivo para mí, pues son muchos los momentos compartidos con casi todos vosotros, por coincidir en nuestro destino profesional, por motivos personales o simplemente por avatares de la vida registral. Será interminable la multitud de anécdotas y recuerdos que podría expresar en estos momentos, desde mi coincidencia con Cecilio Cami, perteneciente a la familia de uno de los más ilustres hipotecaristas, como le ha dicho, de nuestro derecho, Buenaventura Cami Sánchez Cañete, coincidencia en Alicante, o con Francisco Curiel Lorente, gran registrador, gran compañero al que sucedía en Ejea de los Caballeros, lo mismo que Enrique Gonzalvo o Rosario Marín, con quienes compartí inolvidables momentos en Zaragoza, o con Félix Rodríguez López en Sevilla, con su insuperable fichero de reflexiones prácticas que tanto nos ayudó a los registradores que en aquel momento estábamos recién ingresados, o con José Campos Calvo Sotelo, hoy que no está con nosotros, compañero de Liza en las elecciones del año 2009, o con José María Lora Rodríguez, abogado del Estado, además de registrador, y con el que hice pasillo durante aquellos inolvidables e intensos momentos previos al examen de la oposición, además de compartir muchas asambleas de decanos desde su condición de decano autonómico de Navarra durante muchos años, o con Manuel Lavado Molina, secretario judicial antes que registrador. Pero sin haber coincidido con ellos en ningún destino, no puedo dejar de mencionar a Rosa Rebollo, a la que conocí con motivo de su traslado de Torrijos a Toledo, o a Daniel Cáceres, como registrador de Murcia, del que siempre admiré su compañerismo, su educación y su caballerosidad, o a Constantino Reca, del que tuve mejores referencias, las mejores referencias antes incluso de que yo ingresara en el cuerpo a través de un buen amigo, como es Julián Martínez Simancas, abogado del Estado, y posteriormente después a través de la vocal censor Nieves Ozamiz, o de Juan Pablo Ruano, 2 veces vocal de la Junta de Gobierno, miembro de la Comisión General de Codificación, sección de lo mercantil y sobre todo maestro de tantos registradores a través de su etapa como preparador de oposiciones, o a Pedro Ávila Navarro, maestro de notarios y registradores y medalla de honor del colegio, al que luego me referiré. No he tenido la suerte de coincidir con Alejandro Martínez Vico ni con Felipe Martínez del Mármol, pero tengo las mejores referencias de ellos por su trayectoria profesional a través de su dedicación al registro. Y me he reservado para el final a una persona, a un compañero, a un registrador por el que siento una especial debilidad y para el que me van a permitir ustedes que tenga unas palabras especiales. Se trata de Ángel Rodrigo Hidalgo. Persona y registrador ejemplar en todos los sentidos. Ángel era oficial de una notaría en Madrid y trabajando, casado con 3 hijos, terminó la carrera de Derecho e hizo las oposiciones a registros. Recuerdo muy bien su segundo ejercicio de las oposiciones, del que salió con su natural pesimismo. No solo aprobó, sino que después obtuvo la mejor calificación en el tercer ejercicio práctico.
Ángel, desde la humildad que siempre le caracterizó, ha preparado los prácticos de las oposiciones de muchos de los que hoy ya somos registradores. Nunca olvidaremos los que ingresamos en el año 82 el apoyo y la ayuda que nos prestó a todos en aquellos momentos difíciles para todos, cuando el 25 de noviembre de 1981 falleció víctima de un accidente Sergio Ruiz Riva, nuestro preparador. Ángel cogió la rienda de la preparación de todos nosotros y a todos nos sacó adelante. Ángel ha sido para todos nosotros un padre y por eso desde aquí queremos tributarle un homenaje especial de agradecimiento y afecto. Gracias a todos por vuestro trabajo durante estos años, por haber contribuido a que el legado registral que os dejaron vuestros predecesores nos hayáis entregado mejorado en cuanto a la fuerza e importancia de nuestra profesión, a los que seguimos en el camino. Ahora vais a cambiar de actividad, vais a dedicaros más a vuestras familias, a las cosas que nunca pudisteis hacer porque lo impedían vuestras obligaciones profesionales. Pero no olvidéis que seguís siendo registradores, que lo sois para siempre y que no os olvidaremos. Seguiremos contando con vosotros, os necesitamos vuestra preparación, vuestra experiencia, vuestra lucidez, vuestra prudencia, vuestro consejo y vuestro tiempo. Espero que tampoco vosotros os olvidéis de nosotros. Como decía al principio, hoy también es un día para el reconocimiento y agradecimiento a aquellos que dedican parte de su vida profesional al fortalecimiento de la función registral, a su prestigio, a su difusión y, en definitiva, a contribuir que el servicio público registral sea mejor cada día en beneficio del interés general y del principio constitucional de seguridad jurídica proclamado en nuestra Constitución de 1978. El pasado 31 de octubre del 2015 falleció en Madrid Luis Díez Picazo y Ponce de León, jurista insigne, maestro de maestros, que ha sido considerado como uno de los mejores civilistas de la historia de nuestro derecho. El reconocimiento, admiración y agradecimiento a su persona y obra son unánimes. Su pasión por el derecho le llevó a vivirlo desde todas las facetas posibles, como profesor, como prelegislador, como juez, como abogado, en suma, como un jurista en la plenitud de todo su concepto. Sus cualidades intelectuales, sus muchos discípulos saben de su memoria prodigiosa y de su extraordinaria inteligencia natural, y su especial talento jurídico se ponen de manifiesto de forma temprana en su etapa de formación, obteniendo la licenciatura de Derecho por la Universidad de Madrid en 1953 con premio extraordinario, doctorándose posteriormente en esa misma universidad en 1957 con una tesis que también obtuvo premio extraordinario y a la que pudo aportar la visión comparatista del tema que abordó, el arbitrio del tercero en los negocios jurídicos, gracias a los conocimientos adquiridos durante su estancia de ampliación de estudios en Alemania e Italia. Ingresó por oposición en la carrera judicial en 1956, sirviendo durante unos meses en la plaza de juez de primera instancia e instrucción en el juzgado de San Martín de Valdeiglesias. Su pasión por el derecho y su vocación universitaria pronto le llevó a la labor docente. Fue ayudante en la cátedra del profesor Federico de Castro, de quien fue discípulo y colaborador en el Seminario de Derecho Civil que aquel dirigía en el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Profesor de Derecho Civil en el Instituto Católico de Dirección de Empresa ICADE y en la Academia de San Raimundo de Peñafort, CEU. Nombrado por oposición catedrático de Derecho Civil a la Universidad de Santiago de Compostela, pasando después a la Universidad de Valencia y posteriormente a la Universidad Autónoma de Madrid, donde se jubiló, siendo nombrado profesor emérito de dicha universidad. Pero su actividad y trayectoria profesional y jurídica no se agotaba en el mundo universitario. Como se ha dicho antes, abarcó la práctica totalidad de las facetas de la actividad jurídica. Su contribución a la elaboración legislativa se realizó desde su condición, primero como vocal y después como presidente de la sección de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación, donde durante un dilatado periodo de tiempo, más de 40 años, estuvo durante un dilatado periodo de tiempo de más de 40 años. En esta condición ha sido consejero de Estado y ejercido la función consultiva que como tal le correspondía. Tampoco ha faltado su aportación al derecho desde su dimensión académica como miembro de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación desde 1986, cuya presidencia igualmente ostentó hasta el año 2015. Su labor interpretativa de las normas jurídicas como juez estuvo presente desde su condición de juez de primera instancia, como ya dijimos, pero también como intérprete de la norma fundamental, la Constitución, como magistrado del Tribunal Constitucional durante los primeros años de existencia de dicho tribunal, de 1980 a 1989, en que se forjó la arquitectura jurisprudencial sobre la que todavía hoy se mantiene su doctrina. Y, en fin, como jurista práctico, actuando de árbitro y abogado desde su despacho profesional. Su experiencia en el foro las dejó reflejadas en su obra Memoria de Pleitos, en la que pone de manifiesto su gran humanidad, su sensibilidad y comprensión por la preocupación que las personas a quienes representaba experimentaban en el trance litigioso al que se enfrentaban. Está en posesión de la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional, de la Cruz de Isabel la Católica y de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.
Su magisterio fue acompañado de una labor investigadora y divulgadora del derecho a través de una obra escrita integrada por más de 200 títulos, entre los que figuran más de 20 libros y entre los que se encuentran estudio de la jurisprudencia sobre la jurisprudencia civil, fundamento de derecho civil patrimonial, derecho de daños, su sistema de derecho civil, escrito en coautoría con el profesor Antonio Gullón. Sus numerosas obras monográficas abarcan todas las áreas del derecho civil, pero un jurista de esta talla no puede pertenecer solo a la disciplina de su especialidad y ello resulta evidente en el caso del maestro Díez Picazo, cuyas investigaciones se proyectaron también sobre los temas propios de la ciencia o teoría general del derecho, como en su obra Experiencias jurídicas y teoría del derecho. Su enorme prestigio y reconocimiento resulta patente con motivo del homenaje que se le rindió en forma de libro con motivo de su jubilación administrativa. El libro, publicado en el año 2002 bajo el título Escritos jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez Picazo, tuvo que dividirse en 4 volúmenes para recoger los casi 300 trabajos entregados. Son pocos, muy pocos los juristas a los que por su aportación a la doctrina y por su autoridad intelectual, moral y jurídica sobre otros profesores o investigadores del derecho les cabe el honor del tratamiento de maestro. Y entre estos pocos, sin duda alguna, está el profesor Díez Picazo y Ponce de León, al que podemos considerar maestro de maestros, pues ha dejado una huella profunda de su magisterio en gran número de promociones universitarias y son numerosos los catedráticos de Derecho Civil que se formaron bajo su dirección. A todos ellos habría que añadir ya otros catedráticos de la especialidad, discípulos de sus discípulos. Su estrecha y dilatada relación con los registradores podríamos decir que viene desde siempre, a través de su participación en la revista crítica Derecho Inmobiliario editada por el Colegio de Registradores, en la que tuvo una participación muy activa siempre, primero como secretario, se ha recordado antes, de dicha revista bajo la presidencia de Roca Sastre, que había sucedido al fundador de la revista, Jerónimo González, a su fallecimiento en 1964, y después como presidente de la misma al fallecer don Ramón María Roca Sastre en 1979. Durante su presidencia, que ha ejercido de forma brillante, efectiva y directa hasta el último momento día de su vida, y siendo secretario de la revista el actual director general de los registros y del notariado Javier Gómez Gallego, Díez Picazo ha llevado a la revista crítica al primer puesto de entre las de derecho privado en reconocimiento científico. También he de destacar su aportación formando parte de la comisión redactora, junto con otros ilustres juristas de las leyes hipotecarias de España, en la que participó el profesor Díez Picazo y al que se debe el importante estudio sobre los principios de expiración y los precedentes de las leyes hipotecarias españolas. Este cariño y proximidad que siempre tuvo con los registradores ha hecho que los registradores le distinguiéramos con el premio Gumersindo de Azcárate en su segunda edición en el año 2008 y que se le designara para intervenir en el acto central de las celebraciones del 150 aniversario de la ley hipotecaria de 1861 que tuvo lugar en presencia de Su Majestad el Rey Juan. La Junta de Gobierno del Colegio de Registradores ha querido subrayar el reconocimiento de su figura y ha acordado concederle la medalla de honor del Colegio a título póstumo que hemos tenido el honor de entregar a su familia en el día de hoy. El destino, o quizás el afecto mutuo que siempre nos hemos dispensado, ha querido que 2 de sus últimas aportaciones al mundo audiovisual y jurídico hayan tenido relación con los registradores. Su aportación audiovisual tiene que ver con la entrevista que se grabó en marzo de 2012 para el documental Un Tribunal para la Constitución, que produjo el Colegio de Registradores junto con la Universidad de Castilla-La Mancha y que probablemente sea el último testimonio audiovisual público que nos dejó Luis Díez Picazo. En esta entrevista, el profesor Díez Picazo contesta una serie de preguntas relativas a su experiencia durante los 9 años como magistrado del Tribunal Constitucional, en particular lo relativo a su nombramiento en el año 1980, al funcionamiento del tribunal, a los principales problemas constitucionales que se planteaban ante el tribunal, etc. En la entrevista aparece el lado humano del magistrado, así como el relato de cómo se consolidó el tribunal en una época convulsa de la historia de España, con el golpe del 23 de febrero, que relata Díez Picazo en la entrevista, y con sentencias que generaron gran controversia, como fuera la sentencia de Rumasa o la de la Loapa. Se puede apreciar la bonomía, la sinceridad y la naturalidad con la que conversa con el entrevistador y la modestia con que responde a las preguntas acerca de su papel como privatista en el Tribunal Constitucional o cuando confiesa no entender apenas nada de derecho público. En un momento del documental, Un Tribunal para la Constitución, se dice que los españoles tuvimos la fortuna de que aquel primer Tribunal Constitucional de 1980 estuviese compuesto por los mejores juristas del momento. Y desde luego en el caso de Díez Picazo ello es completamente cierto. Como se aprecia en la entrevista del año 2012, desde su labor de magistrado constitucional fue una persona que no rehuyó el compromiso cívico, sino que estuvo comprometido con la Constitución y con la democracia, que finalizada su tarea en el Tribunal Constitucional regresó a su cátedra y a su despacho profesional con la satisfacción del deber cumplido.
También constituye un inmenso honor para los registradores que el profesor Díez Picazo nos haya elegido, nos haya distinguido como depositarios primero y legatarios después de una de sus últimas aportaciones al mundo del derecho. Las voces de derecho civil, contenidas en un documento que tuvo la generosidad de entregar a los registradores la persona del director del Servicio de Estudio Registral de Juan María Díaz Fraile, constituyen una parte del trabajo inacabado destinado a integrarse en el diccionario jurídico que se está elaborando en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Más allá de su indudable valor jurídico, histórico y humano, esta entrega tiene para los registradores una significación especial, pues representa la expresión y culminación de una larga trayectoria de vinculación al mundo registral y de afectos mutuos. Con nuestro agradecimiento, reconocimiento, recuerdo y afecto al profesor Díez Picazo, y como expresión y testimonio de ello, hemos querido inmortalizar a través de su publicidad a modo de certificación registral esta obra que hemos puesto a disposición de sus legítimos destinatarios legales y que también remitiremos a la Academia de Jurisprudencia y Legislación de acuerdo con su expresa voluntad. Igualmente, hemos hecho también entrega a la familia con el mismo sentimiento de afecto su intervención íntegra en el documental Un Tribunal para la Constitución. El recuerdo de su persona y de su ejemplo siempre nos acompañará. Pero si Díez Picazo ha sido y siempre seguirá siendo para todos un maestro de maestros, ahora me quiero referir a otro maestro, a otro insigne jurista, a un maestro de registradores y notarios. Me refiero al otro homenajeado, a Pedro Ávila Navarro. Pedro Ávila Navarro ha sido y continúa siendo un maestro de notarios y registradores. Nació en Granada, hijo de don Pedro Ávila Álvarez, también notario registrador como él, ilustre jurista, siempre recordado por su magisterio y autoridad científica y por su magnífica obra de derecho notarial que formó a muchas generaciones de notarios y registradores. Pedro Ávila Navarro es heredero de una larga tradición familiar dedicada al estudio del derecho, o con más precisión, como señala la dedicatoria de su padre en su obra de Derecho Notarial, al servicio de la fe pública. 5 generaciones al servicio de la fe pública, decía esa dedicatoria. Dedicatoria que la repitió nuestro homenajeado en su obra Formularios Notariales, excluyéndose él, pero citando a su padre Pedro Ávila Álvarez, quien a su vez se había excluido en su cita, de modo que no se puede hablar de 5, sino de 6 generaciones al servicio de la fe pública. Don Tomás Ávila Puerto, don Jesús Ávila Cabrera, don Pedro Ávila Hernández, don Tiburcio Ávila González, don Pedro Ávila Álvarez y don Pedro Ávila Navarro. Su madre fue Concepción Navarro Fénech. Pedro fue el mayor de los 12 hijos, que tuvo el matrimonio, algo no infrecuente entonces. Como suele ocurrir con los hijos de notarios o registradores, su vida durante los primeros años transcurrió en lugares de los diferentes destinos profesionales de su padre, y así desde los 6 a los 10 años estuvo en Castellón, volviendo después a Granada, donde cursó sus estudios primero en el Colegio de los Hermanos Maristas y posteriormente en la Facultad de Derecho de esta ciudad, aprobando la mayor parte de las asignaturas de la carrera de Derecho en los 3 años y compaginando el estudio de Civil y Mercantil con la preparación de las oposiciones, por lo que los resultados académicos en estas 2 asignaturas fueron magníficos. Como todo joven de la época, hizo el servicio militar en el campamento de Viatón, Almería, y presenció durante su estancia allí un episodio que a punto estuvo de terminar con su vida y quizás con la de muchos de los que hoy estamos aquí. Durante una clase práctica en el campo cerca del mar, se vio como 2 aviones chocaban y se incendiaban en el aire, y cómo cayeron unos objetos a consecuencia del impacto. En aquel momento el teniente que estaba al mando de la sección exclamó: «Esos son bengalas de señales». La verdad es que la observación militar de ese teniente no era su fuerte. Lo que calificó como bengalas de señales eran las bombas de Palomares. Preparó oposiciones a registros, primero en Granada, contra el Foro Sánchez Huet, y después en Madrid con su propio padre. Aprobó en 1972 en una de las oposiciones más duras de la historia del cuerpo, pues solo se convocaron 21 plazas, y seguro que Pedro y también los pertenecientes a esa promoción, algunos de los cuales también están hoy aquí entre nosotros, recuerdan la noche de mayo en que, tras un tremendo suspense, salieron la nota del tercer ejercicio a las 5 de la mañana. Un año después aprueba la de notarios y en 1982 la restringida entre notarios. Su trayectoria profesional transcurre alternando el ejercicio de ambas profesiones, primero en Huete como registrador, San Sebastián de la Gomera como notario, Rentería como notario, Villarrubia de Santiago notario, Toro como registrador, Haro como registrador, Orense como notario, Barcelona como notario, Barcelona y Badalona como registrador, en Girona como registrador, estuvo excedente 2 años para realizar estudios y publicaciones y posteriormente ya reingresó como registrador mercantil de Madrid, donde ha culminado su trayectoria profesional, jubilándose en el año 2015. Su labor como notario puede condensarse en su intento constante, siguiendo el ejemplo de su padre, de buscar, fuera de la letra de las normas, nuevas soluciones a los problemas nuevos que la vida y su evolución van presentando, forzando la interpretación de las normas, bien para extraer de ellas todo su contenido para la solución de los casos concretos, bien en defensa de la libertad y autonomía de los individuos en sus relaciones con derecho privado y desterrando las fórmulas e instituciones arcaicas o caducas. Y como registrador, aparte de la función de calificación registral que siempre ejerció con el rigor propio de su sólida preparación y sin perder la perspectiva de la doble condición profesional que ha ostentado, se preocupó especialmente por hacer realidad el sistema de inscripción
descripción que caracteriza nuestro sistema registral frente al de transcripción, procurando reflejar en los asientos registrales a través de un proceso de selección y disección en el contrato solo aquellos aspectos de carácter jurídico real que pueden interesar de verdad al tercero, que es el verdadero destinatario del registro y de su publicidad. Como siempre dijo a los oficiales, el verdadero cliente no es el que encarga el trabajo y lo paga, sino el que viene detrás, el que consulta el registro, incluso el que consultará en un futuro más o menos lejano, quizás cuando nosotros ya nos hayamos ido. Y siempre intentando hacer las cosas con un lenguaje sencillo y gramaticalmente correcto, con los menos elementos posibles, como decía Juan Ramón Jiménez, procurando ofrecer al lector la cortesía de la claridad que decía Ortega, pues como señalaba Ihering, si se quiere que el derecho se pronuncie como está escrito, es preciso escribirlo como se habla. Su pasión por la lengua española y su correcta utilización ha hecho que tanto la redacción de los contratos como la de los asientos registrales haya procurado aplicar los precisos términos del artículo 148 del reglamento notarial, preguntándose al mismo tiempo por qué no existe en el reglamento hipotecario una norma similar. Y es que a veces el empleo de la excesiva literatura en la redacción de textos jurídicos puede producir malas jugadas y efectos no pretendidos. Recuerda el caso de una sentencia del Tribunal Supremo sobre la interpretación de una cláusula de un testamento hológrafo. El testador la había redactado de su puño y letra, tomando como modelo un anterior testamento notarial, pasando de primera persona la tercera persona empleada por el notario. Y así, en lugar de está casado con, tiene hijos y instituye herederos a sus citados hijos, escribía estoy casado con, tengo hijos y instituye herederos a mis citados hijos. Pero al llegar al otorgamiento y encontrarse con que el notario decía leo este testamento al testador que lo aprueba y ratifica en todas sus partes, tradujo a primera persona por leo este testamento, lo apruebo y lo ratifico en todas mis partes. La curiosa versión no llegó a provocar la nulidad del testamento, tal vez por entender el Supremo que las partes del testador, lejos de debilitar su voluntad de testar, suponían una enérgica confirmación. Fruto de este interés y de su constante preocupación por el lenguaje y la sencillez de su utilización son sus formularios notariales y el formulario de inscripciones, anotaciones y certificaciones del registro de la propiedad, verdaderos ejemplos de lo predicado por su autor, pues demuestra que en pocas líneas y con frases sencillas se puede expresar tanto los actos y contratos notariales como los asientos registrales, todo lo exigido por la legislación notarial y registral. Pero esta no es sino una breve muestra de su amplia literatura jurídica. Además de los expresados formularios notariales y registrales, podemos citar los formularios de práctica notarial en Cataluña, comentarios sobre la jurisprudencia registral, propiedad horizontal en Cataluña, la hipoteca y sus cláusulas, la sociedad anónima ante el registro de la propiedad, extensión de las condiciones de autoría escrita, en fin, y un largo, etcétera de obras. De su labor docente cabe destacar sus clases en la Universidad de Barcelona, los cursos en colaboración con el Colegio de Abogados de Barcelona y la Escuela de Práctica Jurídica. Fuera o al lado del derecho, muestra pasión desde siempre por las humanidades, licenciándose en Humanidades por la Universidad Abierta de Cataluña, y entre sus aficiones se encuentra la ópera, la tauromaquia, a que él ha hecho referencia, y cuando puede acude a los tentaderos para probar las vaquillas y ver si tienen la casta adecuada. Sus relevantes méritos contraídos en el cultivo y aplicación del estudio del derecho en todas sus ramas, así como los servicios prestados y notas favorables a las actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia, le hicieron acreedor a ser distinguido en 2 ocasiones con la Cruz de San Raimundo de Peñafort de distintas categorías. Y por su experiencia dilatada en el desempeño de las 2 profesiones, su vocación divulgadora de la práctica del derecho, su condición de humanista en continua lucha por el uso del lenguaje puro y sencillo, y por su carácter conciliador con una vida personal y familiar que entrelaza todo el territorio nacional, fue distinguido con el premio Notarios y Registradores, la prestigiosa página web dedicada a temas notariales y registrales, en su 3ª edición. Todas son razones y méritos más que suficientes para hacerle acreedor a la medalla de honor del colegio que le ha sido concedida, pero a ellas hay que añadir, o mejor destacar, que sobre todo Pedro es un gran jurista, un gran registrador, un gran compañero y una mejor persona. Aunque, como él dice, el premio más importante de su vida se llama Cristina, su mujer. Sin ella, todo lo demás no habría sido, incluidos sus 4 hijos y sus 8 nietos. Querido Luis, querido Pedro, recibid en nombre de todos los registradores todo nuestro agradecimiento, todo nuestro reconocimiento y todo nuestro afecto. Es de justicia. Solo me queda para terminar agradecer al Ministro de Justicia, al Director General y a todos ustedes la presencia y compañía en este emotivo acto, no sin antes expresar que las personas pasan, los cargos también, unos registradores se van y otros vienen, pero las instituciones permanecen y la institución registral siempre estará al servicio de la función que el Estado le ha encomendado desde 1861, la de servir a la sociedad para garantizar la seguridad jurídica de las transacciones inmobiliarias y mercantiles y para cumplir lo que en cada momento decida la voluntad mayoritaria de los españoles democráticamente representada por el Parlamento.
Los registradores somos funcionarios y siempre hemos acatado y cumplido las decisiones de los gobiernos que en cada momento han dirigido España. Y en esta actitud y disposición de colaboración al servicio del interés general de España, de los españoles y de la función registral, nos tendrá cualquier gobierno que en el futuro rija los destinos de España. Muchas gracias.